nombre del Señor. Quiero también anunciarle que el jueves, Dios mediante, a las 7:30 tenemos servicio de oración y estudio bíblico. Estamos hablando acerca de el misterio de la cruz. Ese es el tema que estamos desarrollando, el misterio de la cruz. Hay un misterio en esa cruz en donde murió nuestro Salvador. No en la cruz en sí, sino en el que estaba en la cruz. Gloria al nombre del Señor. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios para siempre. Y nos gozamos en este día porque creemos que la presencia de Dios está en medio nuestro. Pues bien, vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada, basado en Hechos capítulo 2, versículo 42. Vaya conmigo a su Biblia, Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Estamos hablando acerca de la importancia de ser miembro de una iglesia. Recuerden que la semana pasada tuvimos recibimiento de miembros, ¿verdad? Tuvimos bautismo, por el nombre del Señor, una victoria que el Señor nos dio. Y por eso queremos concientizar, ¿verdad?, a nuestra membresía, para que sepa la importancia y por qué es importante pertenecer a una comunidad de fe. Así que vamos a leer la escritura en Hechos capítulo 2, verso 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero le voy a regalar el 41 y luego voy a leer de nuevo el 42. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y esas 3,000 personas, óigame bien, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, en el nombre de Jesús, permite que tu palabra, Señor, haya cabida en los corazones que la escuchen en este día. Que tu palabra pueda romper cadenas, pueda, Dios mío, abrir el entendimiento, y que nosotros podamos descubrir el propósito tuyo para con nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Bien, mis amados, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de ser miembro de una iglesia. Hoy en día, el ser miembro de una iglesia, yo digo que está muy relajado en el sentido porque muchas veces las personas no tomamos en serio lo que es pertenecer a una comunidad de creyentes. Entonces, la Biblia nos manda a que nosotros debemos de pertenecer a una comunidad de creyentes en un lugar específico, con un liderazgo específico, con un cuerpo pastoral que pueda pastorear nuestras vidas, que pueda equiparnos para la obra del ministerio, donde nosotros podamos crecer espiritualmente, donde podamos poner nuestros dones y talentos al servicio del Señor y de la iglesia, pero también para que nosotros podamos ser entrenados y podamos tener una vida de comunión con otros hermanos y hermanas con la misma fe o la misma fe común. Valga la redundancia, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, yo me he dado cuenta que muchas veces no tenemos conciencia de lo que es la iglesia, de lo que es un cuerpo de creyentes. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es importante que usted y yo entendamos que no todos vamos a estar aquí en el púlpito, no todos hemos sido llamados a estar en el púlpito, no todos hemos sido llamados a cantar ni a tocar. Gloria a Dios para siempre. Entonces es bueno que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, sepamos y entendamos o busquemos o procuremos pedir al Señor que nos muestre cuál es el lugar nuestro en el cuerpo. Porque a veces yo quiero ser quizás un pie y lo que yo soy es una uña. A veces yo quiero quizás ser un dedo y lo que soy es una mano. Quizás yo quiera ser la mano, pero en realidad yo lo que soy es un pie. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esos son los miembros externos, pero hay miembros que son internos, que no se ven. ¿Ha visto usted esas personas que usted no lo ve en la iglesia como muy en el medio? Sin embargo, son los que mueven, son los que hacen que la iglesia camine porque oran, cooperan, ellos están al servicio siempre, ellos hacen las cosas, cooperan en esto, cooperan en aquello, pero no están buscando publicidad porque lo están haciendo para el Señor. Sin embargo, yo siempre digo que tú ves la obra de teatro,
pero cuando tú ves lo que está al frente, eso que está al frente se mueve porque detrás de bambalinas hay otros que están moviendo cosas y haciendo cosas para que esos que están adelante pueden estar ahí. ¿Le doy un aplauso al Señor? En el nombre del Señor. Entonces, la iglesia primitiva, dijimos anteriormente, que creció y se fortaleció, y eso nos enseña que la vida cristiana no es en soledad, es en comunidad. Yo tengo un lema que yo he acuñado por años, y es que Dios ni es solo, ni vive solo, ni trabaja solo. Dígalo conmigo, Dios ni es solo, ni vive solo, ni trabaja solo. Ahora, Dios no necesita a nadie, porque Él es el único ser en el universo que es autoexistente, autosuficiente. Dios no necesita nada de nadie. Dios no necesita ni tu vida, ni tu dinero, nada. Ahora, dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1, que Él le plació, a Él le plugo, por su gran amor, crearnos a nosotros, para gloria de su gracia. En otras palabras, Dios no existe por causa tuya ni mía. Nosotros existimos, óyame bien, porque Dios quiso que existiera. En otras palabras, Dios nos creó para Él, para que nosotros le sirvamos, le adoremos y le glorifiquemos con nuestras vidas. Y la iglesia fue creada con ese propósito, para que Dios sea glorificado en la tierra, para ser el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, para ser las manos y los pies de Cristo aquí en la tierra. En otras palabras, la iglesia, podríamos decir, que es el cuerpo de Cristo que ministra en esta tierra al pecador. Y que por medio de la predicación del Evangelio, el pecador puede adquirir la fe en Jesús y poder ser salvo. Ahora, la iglesia dice aquí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, ellos tenían como fundamento la palabra de Dios. Mire, si hay algo importante que una iglesia debe tener como fundamento, es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestro fundamento. La palabra de Dios es donde nosotros debemos estar edificados, anclados. Porque muchas veces levantamos instituciones, levantamos iglesias, y la iglesia se fundamenta en un hombre, en la palabra de un hombre, en lo que diga un hombre. No, la iglesia debe estar fundamentada en lo que dice la palabra de Dios, y el hombre o la mujer que esté ahí puesto debe hablar lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted está aquí conmigo? Me estoy dando a entender. Por eso Él dice que los apóstoles, esos 3,000 que creyeron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Wow, qué difícil a veces se le hace a uno perseverar en este tiempo. Qué difícil a veces se nos hace a nosotros perseverar en un lugar. Perseverar en la palabra de Dios. Ser constante y creyente a lo que Dios ha dicho en su palabra. Dice aquí que ellos perseveraban, y me llama la atención la palabra perseverancia, porque perseveraban quiere decir que ellos persistían, permanecían, estaban firmes, eran constantes. O sea, no eran de doble ánimo, no era que ellos hoy voy a obedecer y mañana no voy a obedecer, no, ellos eran perseverantes. Usted y yo tenemos que ser perseverantes en la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo que dice que tiene que perseverar en lo que él ha aprendido. O sea, persevera en la doctrina. Pablo era muy celoso de la doctrina bíblica, gloria al nombre del Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y de sus ángeles escogidos, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pablo no le está diciendo a Timoteo que predique las filosofías que pululaban en ese entonces, que todavía están en este día vigente. El gnosticismo, la falsamente llamada ciencia. No, Pablo le está diciendo: predica la palabra, porque la palabra es lo que nos da a nosotros firmeza, es lo que nos forma a nosotros como creyentes, es lo que nos da a nosotros esa firmeza y esa madurez que nosotros necesitamos como creyentes. Por eso, una de las características o de los indicadores de que usted ha sido salvo es que usted quiere escuchar la palabra de Dios, que usted quiere y tiene hambre de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para santificarnos,
Por eso Jesús dice en Juan 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es el instrumento que Dios usa para santificar nuestras vidas. ¿Y qué es ser santificado? Una persona santificada es una gente consagrada, entregada, apartada para usos santos. En otras palabras, mi boca tiene que ser usada para la gloria de Dios. Aleluya. Mi palabra tiene que glorificar a Dios. Mi andar, mi vestir, mi mirar, todo debe glorificar a Dios. Como dice el apóstol Pablo. Dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Porque para esto hemos sido creados. Bendito es el nombre del Señor. Santifícalos en tu verdad. Los apóstoles entendieron eso. Por eso ellos no se apartaron de la palabra. Por eso muchos de ellos decían, no me canso de escribirle las mismas cosas. O sea, porque una de las leyes del aprendizaje es la repetición. Recuerdo la historia de un pastor que predicaba siempre el mismo mensaje. Y un día los hermanos dijeron, pero pastor, usted siempre nada más predica el mismo mensaje, usted no tiene otro. Dice, sí, yo tengo muchísimo. Lo que pasa es que yo voy a dejar de predicarlo cuando yo vea que ustedes lo estén viviendo. Entonces a veces nos pasa eso. Sabemos mucha Biblia, conocemos mucho del Evangelio, pero eso no se manifiesta, no se ve en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. No se ve el cambio. Dios quiere no solamente cambiarnos, quiere transformarnos. Gloria al nombre del Señor. Los apóstoles entendieron eso, que tenían que estar conectados a la palabra, porque estando conectados a la palabra de Cristo, ellos entendían que ahí estaba su evidencia de que estaban conectados al Señor y a su propósito. Gloria a Dios para siempre. Entonces, por eso también ellos, dice que ellos se iban a entregar a la oración y al ministerio de la palabra. Por eso ser miembro de la iglesia es comprometerse a creer en el conocimiento bíblico. Es comprometerse a creer lo que dice la Biblia. Que la Biblia es la palabra de Dios y que en ella me hacen salvo, me hacen sabio para la salvación. Por eso en la iglesia usted y yo podemos encontrar enseñanza sólida, consejo sabio y corrección sana basada en la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia, porque la Biblia es el manual del fabricante. La Biblia nos enseña cómo nosotros debemos de vivir esta vida que Dios nos dio. A veces decimos, no, porque yo hago con mi vida lo que me da mi regalada gana. Sí, eso es verdad. Puedes hacer lo que quieras, pero al final tú vas a pagar las consecuencias de las buenas o malas decisiones que tú y yo tomemos. A veces hay personas que dicen, wow, yo no tengo suerte. No es que tú no tienes suerte. Lo que pasa es que no has sabido tomar buenas decisiones. La vida se trata de decisiones. Óigame bien, cuando usted toma una buena decisión, los resultados son buenos. Pero cuando tomamos una mala decisión, los resultados son muchas veces funestos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en el mundo hay muchas voces, pero que no hablan conforme a la palabra de Dios. No están a la altura del consejo de Dios que tenemos en las Escrituras. Por eso hay mucha confusión en nuestra sociedad, pero en la iglesia se proclama la verdad. La verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Me gusta lo que dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 3, 14 al 15 dice, te escribo estas cosas esperando ir pronto a ti. Pero en caso de que me tarde, dice, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo en estos versos vemos que nuestra función como iglesia, podríamos mencionar varias, pero en esta en particular tiene que ver con la iglesia. Que la iglesia debe sostener y transmitir al mundo la verdad que Dios le ha revelado, la cual está en las Escrituras. ¿Cuál es esa verdad? Cristo en el Evangelio. Hermano, mire, nosotros como iglesia hemos sido llamados a predicar a Cristo. Mire, no hay otra cosa que va a cambiar la persona. Es Cristo en la vida de la persona. Cuando Cristo entra en la vida de un hombre, de una mujer, empieza una transformación desde adentro hacia afuera. Ya las cosas, como dice el coro, las cosas que yo hacía malas, ya no las hago más. Porque hay un cambio que Cristo ha operado en mí. Ahora, Timoteo lo dice así. Timoteo dice,
1 Timoteo 3 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, Lucas 2:13, proclamado entre las naciones, Colosenses 1:23, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por eso me llama la atención el credo de los apóstoles. ¿Qué dice el credo de los apóstoles? Dice: creo en Dios Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso era lo que la iglesia, la primera iglesia, creía. Eso es lo que está en la Biblia. Eso era lo que ellos predicaban. Por eso cuando usted ve el mensaje de Pedro, el mensaje de Pablo, el mensaje de los apóstoles, usted va a ver que ellos estaban basados en lo que decía lo que ellos creían. Por eso ellos hicieron un cuerpo de doctrina, una confesión de fe. ¿Por qué? Porque en aquellos días había muchas filosofías, muchas herejías que contradecían la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo, muchas doctrinas y heréticas. Entonces ellos dijeron: nosotros tenemos que hacer un cuerpo doctrinal para que la gente sepa en qué nosotros creemos, cuál es el mensaje que nosotros predicamos. Y le voy a decir algo: lamentablemente muchas iglesias están divorciadas del mensaje apostólico. Muchas iglesias están muy divorciadas del mensaje apostólico, porque la iglesia ha sido llamada a predicar la verdad que le ha sido revelada. Y esa verdad se llama Cristo. No es una palabra en el diccionario, no, la verdad es una persona. Por eso él dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso dice Juan, dice: al que el Hijo lo liberta, al que el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. Porque déjame decirte una cosa: todo el que tiene una experiencia con Cristo, con el Cristo viviente, no vuelve a ser igual. Por eso a mí como que me da cosa, como decía el chavo, gente que dice que Dios se le apareció y que vieron, pero no veo ningún fruto en ellos, no veo cambio. Hermano, todo el que ha tenido una experiencia con el Dios único, vivo y verdadero de las Escrituras ha quedado marcado. Jacob, Moisés, Pablo, todos han quedado marcados. Daniel dice que tuvo una experiencia con un ángel y dice que las rodillas le temblaron y cayó como muerto. Es imposible mantenerse en pie delante del Dios de toda gloria. Por eso cuando tú y yo tenemos una experiencia real y genuina con Cristo y su evangelio, en nosotros va a haber una transformación. Lo que pasa es que tenemos que rendirnos. A veces no queremos rendirnos. Y el evangelio se resume en esto: si uno murió por todo, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para ellos mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, si tú y yo decimos que servimos a Dios y que estamos en Cristo, nuestra vida tiene que estar crucificada en la cruz. Y ya no tenemos que vivir para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Ese es el cristianismo. Por eso, como dijo Moody, mire, usted puede ser el pecador más grande y revolcarse en el cielo del pecado, y puede ser y decir que usted cree en Dios y que es un religioso. Pero si usted dice que es cristiano, que Cristo está en usted, mire, va a haber una diferencia, va a haber un cambio. Gloria al nombre del Señor. Entonces, los apóstoles entendieron esto. Por eso, ser miembro de una iglesia es anclar tu fe en la sana doctrina. Y cuando hablo de doctrina, no estoy hablando de doctrina, porque a veces hay una mala interpretación de lo que es normas y lo que son doctrinas. Por eso en la iglesia debe de haber un manual de procedimiento. Un manual de procedimiento. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos aquello? Eso es un manual, porque tiene que haber un orden. Tiene que haber una, como dicen por ahí, una ética de comportamiento. Bueno, aquí usted tiene que respetar, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene que haber respeto, tiene que hablar verdad, tiene que haber integridad. Todo eso, tiene que haber un manual. Bueno, si vamos a elegir tal cosa, vamos a hacerlo así. Si pasa tal cosa, vamos a hacerlo de esta manera. Tiene que haber un manual. Pero una cosa es un manual de cómo podemos proceder y otra cosa es doctrina. Doctrina es todo lo que está enmarcado en la palabra de Dios. El problema es que a veces hemos puesto doctrina
Hay puesto mandamientos de hombres como si fueran doctrina de la palabra de Dios. Dígame bien, yo respeto muchas personas, incluso yo comulgo con muchos de ellos, son mis amigos. Yo respeto todo eso. Por ejemplo, hay iglesias que dicen que el pantalón es pecado por un solo texto. Respetamos eso. El problema está que eso puede ser una norma en la iglesia, pero no debe ser una doctrina por la cual yo condene a aquel o a aquellos que digan, no, que aquellos son más carnales, aquellos no son cristianos porque esto, aquello. Hermano, por favor, la gracia de Dios es más que eso. Entonces condenamos a una persona porque se pone o porque se pone o no se pone tal cosa, y reducimos a la gracia de Dios y ponemos la gracia de Dios tan pequeña y ponemos el sacrificio de Cristo tan pequeño. Si Cristo es capaz de perdonar un pecado como la mentira y el orgullo, hermano, no sé si me estoy dando a entender. Respetamos que usted crea como usted quiera, pero ellos perseveraban en la sana doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina, lo que Pablo le dice a Timoteo, que las casadas estén sujetas a sus maridos. Eso es doctrina. Que las casadas no se respondonan, que estén sujetas a su marido, que las mujeres sepan que el marido es la cabeza de la casa y que ella no es la cabeza. Una dirá, no, pero yo soy el cuello. No. Eso es doctrina. De que las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a ser respetuosas y a ser castas. Eso es doctrina. Eso es lo que dice la Biblia cuando doctrina. Por eso los apóstoles, en el libro de los Hechos, capítulo 15, dice que cuando los gentiles empezaron a convertirse, dice que ellos se reunieron, los apóstoles, Pablo, Jacobo, Juan, todos, Pedro, todos se reunieron. Y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? Porque ellos no son judíos. Ellos no son judíos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y dice uno de ellos, dice Jacob, bueno, no le vamos a imponer esta carga que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. No le vamos a imponer la ley. Vamos a decirle a ellos que se libren de ahogados, de sangre y de fornicación. Nada más, y que sirvan al Señor. No le mandaron a guardar tal o cual cosa, no le mandaron, no, ellos entendieron que Dios estaba obrando en el pueblo gentil. ¿Y qué? Eso es doctrina. Líbrate de ahogado, líbrate de idolatría, de fornicación. Eso es doctrina. No lo que muchas personas piensan, no, porque yo pertenezco a una iglesia de sana doctrina. ¿Y? Si usted tiene mucha doctrina y no practica la doctrina bíblica, que nada de vale. Entonces, los apóstoles tenían su fe clara en la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Lo que el Señor le enseñó a ellos. Lo que dice el credo de los apóstoles. Bendito el nombre del Señor. Por eso, una de las cosas que usted y yo tenemos que tener claro es en qué cree la iglesia donde yo voy. Porque todo el mundo va a cualquier iglesia. ¿Qué cree? ¿Qué creemos? Por eso, allí, a la entrada, ahí está lo que nosotros creemos. Creemos que la Escritura es la palabra de Dios. Creemos en Jesucristo, en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Creemos en la segunda venida de Cristo. Creemos que en la caída del hombre en el pecado y que el hombre solamente es salvo por medio de la fe en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Creemos en un Dios único, vivo y verdadero, en la unidad de su naturaleza, habitando igualmente en tres personas. Esto es un misterio. En eso creemos. Pero la gente como que no le da mente a eso. La gente como que no importa, Dios está en todo lugar. Sí, Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente, pero no en todo lugar se le rinde honra, gloria y honor como Él se merece, ni como Él dice en las Escrituras. Por eso, al buscar una iglesia, para ser miembro de una iglesia, tú tienes que ver varias cosas. Número uno, que las personas que estén allí hayan sido llamadas por Dios. Número dos, que esas personas tengan un compromiso de predicarte a ti todo el consejo de Dios.
todo el consejo de Dios quiere decir que te predique desde Génesis hasta Apocalipsis. No que te predique la Biblia como un buffet, que te diga, no, todo esto sí, esto no, esto aquí. No, no, no. Todo el consejo de Dios, y todo el consejo de Dios muchas veces es incómodo. A veces escuchar todo el consejo de Dios, a veces me incomoda, a veces me reta, a veces me confronta. Por eso Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, yo he estado con ustedes día y noche y con lágrimas les he enseñado la palabra. Y no han rehusado decirle todo el consejo de Dios. O sea, Pablo no predicaba el evangelio del énfasis. Hay iglesias que solamente predican liberación, y todo el mundo está endemoniado. Hay otro que prosperidad. Creemos en la prosperidad, no creemos en la teología de la prosperidad. Sí creemos que Dios prospera conforme a su palabra. Gloria al nombre del Señor. Pero ese evangelio del énfasis, no. Pablo predicaba todo el consejo de Dios. En otras palabras, cuando tú vayas a buscar una iglesia, tú debes de buscar primero que el hombre o la mujer que esté ahí haya sido llamado por Dios. Número 2, que te predique todo el consejo de Dios y que tenga un compromiso, óyeme bien, con predicar lo que está en la Biblia, no lo que él piense. Mire, yo estaba hablando con una persona ayer y yo llegué a la conclusión. Yo le dije, lamentablemente hay muchas buenas personas en malas iglesias, como hay buenas iglesias que tienen malos miembros. Porque lamentablemente, hermano, la doctrina es vital. A veces no queremos darle importancia a la doctrina, pero la doctrina es lo que me forma a mí como creyente, es lo que me hace a mí comportarme y conducirme conforme a la vocación de mi llamado. La doctrina es lo que me forma a mí para yo ser prudente, sabio, paciente, para yo entender el propósito de Dios, para yo saber cómo conducirme cuando el Espíritu Santo no me está usando. Porque cuando Dios te está usando, es Dios que te está usando, pero cuando Dios no te está usando, tú tienes que tener un conocimiento en tu mente de cómo tú te vas a comportar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, dice, entre tanto que yo voy, te voy a decir esto, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. O sea que hay una forma de conducirnos en la iglesia, en la casa de Dios, en el pueblo de Dios. Pero mucha gente quiere andar suelto y sin vacunar. Hermano, mire, yo le voy a leer un texto que le va a volar la cabeza a usted. Muchas veces nosotros no queremos estar sujetos, pero la Biblia dice que Cristo aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Y si eso fue Cristo, el Hijo de Dios, si eso fue Cristo, el Hijo de Dios, imagínese nosotros. Y yo quiero que usted sepa que en la Trinidad de Dios hay un orden de autoridad. No quiere decir que el Padre sea más y el Hijo menos. No. Es una dinámica que se da entre ellos. Y oiga lo que dice. Oiga lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Dice, el 26 le voy a regalar. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Verso 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. O sea que el mismo Cristo, dice la Biblia, que cuando estaba aquí en la tierra, dice que tomó forma de siervo y se sometió. Y a veces nosotros no queremos someternos, hermano. Hermano, mire, hay un poder cuando tú y yo nos sometemos a la autoridad de Dios. Mire, una de las cosas que se reconoce en el mundo espiritual y que los demonios saben es el orden de autoridad. Por eso cuando aquellos hombres fueron a reprender a ese endemoniado, te reprendemos en el nombre de Jesús que predica Pablo. El demonio le dijo, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? En otra palabra, ¿qué autoridad tienen ustedes? ¿Bajo qué autoridad están ustedes sometidos para ustedes tener autoridad sobre nosotros? Dice la Biblia que dice que los demonios lo desnudaron y salieron desnudos. O sea, en el mundo espiritual se reconoce. ¿Usted ve cómo es la milicia? Hay un orden de mando, un general, un coronel, un capitán, un teniente y un sargento. Bueno, mire,
Y el sargento tiene una autoridad, mire, como usted no se imagina. Y hay del que desobedezca al sargento. Porque el que desobedece al sargento está desobedeciendo a ¿quién? Al que dio la orden más arriba. Y usted dirá, no, este es el sargento. No, el sargento está ahí porque tiene una autoridad delegada de allá arriba. Por eso usted ve que a los sargentos los respetan tanto, porque son los que entrenan, son los que equipan, son los que están ahí con las tropas, son los que te enseñan a ti, son los que te hacen a ti ser un soldado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, extrapole eso aquí ahora. Es lo mismo. En este ejército también hay autoridad. A lo único que usted y yo no podemos abusar de la autoridad. Entonces, los apóstoles entendieron, óigame bien, que estar fundamentado en la palabra, en la sana doctrina, era importante. Número 2, y con esto cierro. Dice la Biblia que tenían comunión. Dice que perseveraban en la comunión unos con otros. O sea, la comunión, la hermandad en Cristo. Mire, hermano, lo más terrible, quizá usted no ha tenido esta experiencia, pero yo que he predicado en muchas iglesias. A veces hay iglesias que usted va y usted siente como una desconexión. Usted siente como que usted está rodeado de gente, pero que está solo. ¿No se ha sentido así usted? Hermano, yo he ido a la iglesia que solamente se saludan entre los hermanos, los evangélicos. ¡Dios le bendiga, Dios le bendiga! Y a ti te pasan por el alma y te saludan. Sí, hermano. Yo le voy a decir una cosa, usted me interesa. Pero si viene una visita a la iglesia, yo le voy a poner atención a la visita, porque a usted yo lo veo toda la semana y lo puedo ver durante la semana. La visita, el nuevo que llega, ese es lo importante. Ah, no, el pastor no me saludó hoy. No, hermano, no fue que no te saludé. Fue que le di importancia a lo que debo darle importancia. Por eso una iglesia acogedora es una iglesia que recibe a todo el mundo con una cara de bienvenida, aceptable. Entonces, hay momentos que usted está en un lugar y está rodeado de muchas personas, pero usted ve como que hay grupitos entre ellos. Yo soy de aquel. Y usted ve como que cuando termina el culto, observe, cada cual va para su grupito. Hermano, mire, tú sabes una cosa. Aquí, Centro de Fe, Palabra de Vida, nadie es más grande que nadie. Porque no hay dos sacrificios, es un solo sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Entonces, usted no puede creerse que es más grande que aquel, ni el pastor puede creerse que es más grande que los miembros, porque él es el pastor. No, todos somos ovejas. Yo sé que esto cae pesado para muchos pastores ególatras y narcisistas, pero a mí no me importa. Primera de Pedro capítulo 5 habla de eso, dice que pastorea Grey, no por fuerza, ni con autoritarismo, no, sino con, miren, siendo el ejemplo de la Grey. Gloria a Dios para siempre. Hermandad. Hermano, y me duele decir esto, cuánta hipocresía en muchas iglesias. Cuánta hipocresía. Y te voy a decir hipócrita, porque yo le voy a ser sincero. Yo a veces he tenido que ser hipócrita también, porque yo sé que tú eres un hipócrita y tengo que actuar y a veces igual que tú. Y yo sé que eso está mal. Pero a veces no nos queda de otra con el hipócrita, hacerle creer que verdad, que eso que él piensa es así, pero en realidad tú sabes quién es hipócrita y quién no. Tú sabes quién tiene un olfato fino para los hipócritas, los jóvenes, los teenagers. Ellos saben cuando tú y yo somos genuinos. Los niños saben cuando tú y yo somos genuinos. ¿Cuánta hipocresía en muchas iglesias, hermanos? Yo sé que esto está duro. Pero hermano, yo no quiero ser hipócrita. Yo no quiero ser hipócrita. Yo no quiero presentarme delante de ti como el hombre perfecto. Y que después cuando tú conozcas mis defectos te decepciones. No, yo me voy a presentar delante de ti tal como yo soy, con mis defectos, virtudes, luces y sombras. Porque sabes también, tú también las tienes. Y como tú las tienes, yo las tengo. Entonces, por eso el amor es incondicional. El amor nunca deja de ser. Por eso el amor de Cristo está en nosotros, que ha sido derramado por el Espíritu Santo para que nos amemos a pesar de.
Y ahí es que está lo difícil. Dice que tenían hermandad, dice comunión unos con otros. Bueno, ¿cuánta descomunión muchas veces hay en nuestras iglesias? Como dice en mi país, estamos juntos, pero no revueltos. La Biblia dice que en Pentecostés estaban juntos, pero estaban unánimes. Y habían 120 nada más. Juntos y unánimes. Lo que quiere decir que esa cohesión, esa unidad, no la va a hacer el hombre. Esa unidad, esa coinonía, esa comunión de compromiso, de hermandad, la hace el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Eso no es una obra de la religión, ni es una obra del hombre en la vida del ser humano. Porque ¿cómo va a ser que tú me conociste a mí ayer y viceversa? Y ya yo te tengo un amor, óyeme, ay, te amo tanto y me preocupo por ti, te llamo y viceversa. Eso solamente lo hace Dios. Porque cuando usted y yo no conocíamos a Dios, vivíamos una vida individualista, egocéntrica. Incluso se escuchó muchas veces la frase: para que la cruz venga a mi casa, que vaya a la ajena. ¿Usted no escuchó esa frase? Pero ya no, ya oramos para que no vaya a la ajena ni vaya a donde nosotros, porque tenemos a Cristo. Entonces, la hermandad es vital en una iglesia. Usted no puede venir aquí y sentirse como que no. Usted tiene que sentirse que usted pertenece a un cuerpo local de creyentes, a una comunidad de fe que lo ama, que se preocupa por usted, sin crear una dependencia emocional. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice que tenían comunión unos con otros. O sea, la vida cristiana no es para vivirse en aislamiento. Por eso en la iglesia encontramos apoyo, compañía y corrección en amor. Por eso la comunión no es solo compartir un café después del culto, no, es caminar juntos en la fe, en este camino, acompañados. Amén. Ese es el cristianismo bíblico. Como hizo Bernabé con Saulo cuando se convirtió. Saulo tenía un mal testimonio, todo el mundo lo conocía como un criminal, como uno que perseguía a los cristianos, y Bernabé se la jugó, se la jugó, su reputación la puso en juego. Dijo: no, ven, Dios, tú te convertiste, el Señor se te apareció, ven, te agarró y empezó a presentarlo. Y Bernabé fue la carta de recomendación que tuvo Saulo para ser aceptado en la comunidad de fe. Pero, ¡oh, sorpresa! Bernabé no sabía que estaba ayudando ¿a quién? Al gran apóstol Pablo. Entonces tenemos que entender que la vida cristiana no se vive solo. Ser miembro de una iglesia significa que no estás solo, tienes una familia en la fe. Y en la familia de la fe pasan cosas. A veces hay choquecitos, fricciones. Pero ¿sabe una cosa que dice la Biblia? Que hablemos la verdad en amor. Por eso es difícil hoy en día encontrar una iglesia que esté apegada por lo menos a lo que dice la Biblia. Porque también, como te digo una cosa, te digo la otra. No hay una iglesia perfecta. Porque si hay una iglesia perfecta y yo llego, ya la contaminé. Porque yo no soy perfecto. Ahora, Dios es tan grande y tan sabio que esas imperfecciones Dios la usa para moldear nuestro carácter y para desarrollar el carácter de Cristo y el amor de Cristo en nosotros hacia nuestros hermanos y hermanas. Por eso la iglesia no es un club, la iglesia no es un lugar donde yo venga a recrearme, no. La iglesia es un lugar donde yo vengo a aprender acerca de Dios y donde voy a ser equipado para la obra del ministerio, para que Cristo pueda vivir su vida en mí y yo ser un discípulo de Él y ganar a otros para Él. Esa es la iglesia. Por eso la iglesia va a llegar un momento que va a crecer, pero van a haber personas que van a ir afuera, van a ir a las misiones. Vamos a tener que despedir gente de aquí. Mira, tú te vas para allá a levantar una iglesia. Tú vas a ir allá. Esa debe ser la mentalidad de la iglesia. Expandir el reino de Dios. Entonces, la iglesia dice que perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Ok?
Que el Señor nos ayude, hermano, a permanecer en la palabra y a tener comunión unos con otros. Eso es importante para el crecimiento nuestro como iglesia y como creyentes. Que el Señor nos ayude. Próximo domingo continuamos. Le un aplauso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a crecer saludablemente en tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Bendice cada vida que ha escuchado tu palabra, Señor, en esta hora. Que tu palabra pueda hallar cabida en sus corazones y pueda orar conforme tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden que somos Centro de Fe, Palabras de Vida, aquí en Anderson, Carolina del Sur, en el 1509 de la North Main Street. Será hasta la próxima y con un aplauso despedimos la transmisión. Aleluya. Gloria a Dios para siempre.